¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. A esta hora les saludamos como siempre con un afecto muy especial, esperando que se encuentre usted bien, tanto de salud, económica e espiritualmente también, por supuesto. Estamos hablando de un tema importante que titulamos, ¿verdad?, Estudio teológico sobre 3 preguntas interesantes. Estamos sobre la primera. No hemos terminado esta pregunta que hicieron hace un tiempo y que estamos dando, por supuesto, la respuesta de manera congruente, de manera bíblica, qué es lo que Dios dice, qué dice la palabra acerca de tales cosas. Y aquí estamos enfocados en la pregunta del por qué Dios no exterminó a Satanás cuando sostuvieron esa primera batalla allá en los cielos. ¿Por qué Dios? Preguntan muchos, si lo sabe todo y pensaba que, debió haber sabido que le iba a complicar la vida a los humanos, que somos también creación de Dios y que contamos con un afecto muy especial por parte de nuestro Creador. Entonces, muchos dicen, entonces Dios no nos ama, porque ¿por qué razón tiene a este ser malévolo todavía con vida? O muchos pueden decir, entonces no es todopoderoso porque no ha podido con Satanás. Vamos a dar algunos argumentos, ahora sí, ya dando respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Satanás no fue exterminado al rebelarse contra Dios allá en el cielo? Primero estaremos metiendo un poquito de la introducción aquí para hacer ahora sí que más interesante estas preguntas. Fíjese, mi amigo, mi hermano, existen razones por las cuales Dios no acabó con Satanás en esa batalla originada en los cielos, y todas esas razones son buenas, aunque el pensamiento humano no las entienda. Es por eso que en este punto trataré de explicar congruentemente las razones principales por las cuales el diablo sigue aún con vida después de tanta maldad contra su creador. Por supuesto, todo esto será aclarado a la luz de la palabra de Dios. Yo quiero explicar algo, ¿verdad?, en esta maravillosa tarde. Me entró un poco de sudor en los ojos, me arden, pero quiero explicar algo en esta maravillosa tarde, repito, acerca de este punto. Existen razones por las cuales Dios, sabiéndolo todo, ¿verdad?, no ha exterminado con este ser malévolo. Y razones muy importantes, razones que si usted se queda con nosotros viendo esta enseñanza, usted va a entender, tenía razón, ¿no? Vamos a ver esta razón, que son algunas de las que les quiero explicar acerca del por qué Dios no ha exterminado a Satanás por completo, aún rebelándose contra él allá en las alturas, y sostuvieron, por supuesto, una batalla, como les mencioné la vez pasada en la cita que les narré. Entonces, vamos. Primero tenemos que hablar, para entender esto, tenemos que hablar de la omnisciencia de Dios. Vamos hablando de la omnisciencia de Dios. Tenemos un Dios omnisciente. La Santa Palabra de Dios nos habla en el Salmo 139 de su omnisciencia. Si usted gusta leer ese Salmo, le va a hablar de la omnisciencia de Dios. También el Nuevo Testamento confirma esta gran verdad en el Evangelio de Juan 21:17. Dice así, se lo voy a leer, 21:17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Este es Jesús hablando a Pedro. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La palabra que dice Pedro, ¿verdad?, reconociendo la omnisciencia de Dios, le dice, Señor, tú lo sabes todo.
Esto es muy importante de resaltar aquí en lo que Pedro declara. Está declarando la omnisciencia de Dios y que verdaderamente sí tenemos un Dios omnisciente, pues Pedro y sus compañeros caminaron juntos con el Señor, lo conocieron muy bien humanamente aquí en la tierra, conocieron muy bien su ministerio y también sabían muy bien lo que Jesús verdaderamente es en realidad. Es un Dios omnisciente, es el Dios todopoderoso, Él es el que lo sabe todo. Entonces, vemos aquí esta razón. La palabra omnisciencia es en realidad el conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Pero, ¿por qué tenemos que hablar primero de la omnisciencia de Dios? Es importante, ya que sin ella Dios quedaría como un ser ignorante a muchas cosas y por ende sería muy fácil entender que es un Dios que se equivoca, pero no es así. Su omnisciencia nos da la certeza de que en muchos casos Él se hace permisivo. Segunda de Pedro 3:9 dice que Él es paciente para con nosotros, o sea, para con la humanidad, para con el mundo. Segunda de Pedro, vamos a ver esa cita. Segunda de Pedro 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, nos dice de la siguiente manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente y Él pasa por alto muchas cosas, como que no las mira, como que no se da cuenta de ellas, pero Él es un Dios omnisciente. Y Pedro da aquí la explicación, dice, sino que es paciente, esperando a que todos lleguen al arrepentimiento. Y eso es la base, ¿verdad?, de que no debemos tener a Dios como un Dios que puede ser burlado, ¿no? Esto no es así. Es por eso que estamos hablando primero de la omnisciencia, para que esto vaya asentando bases. Por ejemplo, si no hablamos de la omnisciencia, estaríamos dudando de esta enseñanza, por ejemplo, y de que Satanás en realidad le ganó la partida, o que Satanás ha hecho de la suya y que Dios no ha podido con él. Vamos a ver algunas entonces de las razones por las cuales, ¿verdad?, el Señor no ha exterminado. Este curso lo hice para la gloria de Dios y se lo estoy narrando a usted, enseñando. Y hay razones por las cuales entonces, repito, Dios no ha exterminado con este ser tan malvado, ¿no? La Biblia dice que nosotros somos personas mortales. Todo ser creado, exceptuando a Dios, por supuesto, no lo contamos porque Dios es antes que todas las cosas. Él es antes, Jesucristo es antes que todas las cosas. Y aquí lo podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Él es antes de todas las cosas. Todo ser creado es inmortal. Voy a lamentar decirte esto, aún Adán y Eva en el jardín de Edén eran mortales. Todo ser creado es mortal. Pero se ha dicho por allí que Adán y Eva eran inmortales y todo eso. En realidad no es así. Ellos eran mortales, pero había una gracia divina que los sostenía, le daba eternidad. Pero esta eternidad venía de una fuente que es Dios, Él era. Pero si a Dios le placía, podías terminar con esa creación, podías terminar con el hombre fácilmente. Por eso me atrevo a decir que todo ser creado es mortal. No es inmortal.
es mortal. Entonces, la mortalidad del hombre es una de las razones por las cuales Dios no ha exterminado a este diablo mentiroso. Según teólogos expertos en este asunto, incluyendo el propio San Agustín, explican de esta manera este embrollo. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice claramente que lo formó del polvo de la tierra. O sea, que lo del polvo, polvo es. Así dice la Biblia. De manera que allí hay mortalidad, está hablando. Pero Dios puso en el hombre espíritu de vida, sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente. O sea que la fuente de vida eterna es nada más y nada menos que Dios. De allí todo es vano. De allí todo es vano. Si no estamos con la fuente de vida eterna que es Dios, prácticamente nosotros pereceríamos sin duda alguna. No hubiera ninguna promesa de vida eterna. Entonces la mortalidad del hombre es una de las razones por las cuales Dios no ha exterminado. Dios hizo al hombre diferente a los ángeles, pues ellos fueron creados con inmortalidad. Aún también esa inmortalidad depende de la fuente que es Dios. Pero los hizo desde un principio con inmortalidad. ¿Por qué? Por ser seres totalmente espirituales. Los ángeles son seres 100% espirituales y por lo tanto ese ser espiritual pues es diseñado por parte de Dios, por supuesto, con la inmortalidad incluida, ¿no? Pero se llegará el día en que Dios nos va a mostrar, cuando extermine a Satanás y a sus ángeles, que en realidad también los ángeles son mortales, aunque fueron creados con inmortalidad. Son mortales porque la inmortalidad que tienen depende de su creador, que es Dios. Ahora, seguimos. Pero no fue así con el ser humano, aunque los ángeles fueron creados con la inmortalidad incluida como un regalo adicional. Por supuesto, el hombre fue creado de manera diferente. El hombre a quien Dios había formado de la tierra debía depender completamente de la obediencia a su creador. De otra manera, no existía forma alguna de seguir viviendo. O sea que la vida eterna giraba alrededor de la fidelidad del hombre hacia su creador o hacia Dios. O sea que aunque Adán y Eva, durante la estancia en el jardín de Edén, por supuesto, hasta la desobediencia, ellos contaban con inmortalidad. Ellos contaban con una vida eterna, la vamos a llamar así, pero totalmente dependiente de su creador, de la obediencia a Dios. Así que todo giraba alrededor de la obediencia. De manera que el verso 17 de Génesis 2 lo mantenía Adán con vida. Ahí nos dice Génesis capítulo 2, versículo 17. Yo se lo quiero leer. Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. De manera que había una restricción, una restricción acerca de cómo debía comportarse el hombre dentro del jardín de Edén. Y todo debía girar alrededor de la obediencia. Entonces, vemos aquí que es la obediencia la que los mantenía con vida, mantenía a Adán y Eva con inmortalidad, por supuesto, en el jardín. Era el fruto que el árbol de la vida les otorgaba. La inmortalidad era alrededor de la obediencia, y también hay otra cosa importante que yo quiero narrarle. Génesis 3, 21 al 22, la obediencia a Dios que ellos tenían al comer este árbol los mantenía con vida eterna
Apocalipsis 2:7. Mire lo que le dice Dios. Yo quiero que ponga cuidado en esto, mucho cuidado. Apocalipsis 2:7 dice de la siguiente manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, mortal. Dios lo formó, y todo ser creado es mortal. No vivamos confundidos. Entonces nos dice Génesis capítulo 3, versículos 21 al 22, nos dice claramente, dice aquí también, dice el versículo 9, te voy a leer del 8, Génesis 2, 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había creado, que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ojo, que del que Dios prohibió comer es simplemente del árbol de la ciencia del bien y el mal. El verso 16 dice que Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto puedes comer, incluyendo el árbol de la vida. Y ojo que aquí hay algo interesante. ¿Cómo es que se mantenían en obediencia? ¿Cómo los mantenía Dios con esa vida, se puede decir, eterna? Bueno, aquí da a entender que ellos comían del árbol ese, el árbol de la vida. Aquí nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 9, que allí estaba el árbol de la vida. Dios mandó comer de todo árbol, incluyendo el árbol de la vida, aunque muchos digan que no. Porque el verso 16 dice: de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, aclarando que de ese árbol sí estaba prohibido comer por parte de Dios. Este verso es importante, pues Dios mandó entonces que el ser humano comiera también del árbol de la vida. Génesis 2, 9, el árbol de la vida. Ese árbol de la vida les brindaba vida, válgame la redundancia. El árbol de la vida les generaba vida a ellos. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Ya vimos que Dios plantó el árbol también de la vida, ¿ok? Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Dios mandó al hombre comer de todo árbol. Versículo 16 del mismo capítulo 2 de Génesis. ¿Ok? Vamos a ver. Génesis capítulo 3, versículos 21 y 22 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Verso 22 del capítulo 3 de Génesis. Ojo con esto, léalo con cuidado. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Oiga, ellos habían comido del árbol de la ciencia del bien y el mal, y les hizo efecto. La palabra nos enseña que les hizo efecto y que Dios reconoció el efecto que hizo en Adán y Eva. Dios dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y el árbol a quien Dios había prohibido que comieran era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos ya eran conocedores del bien y del mal. Y dice que Dios, aquí en el verso 22, dice: ahora pues, que no alargue su mano y coma también del árbol de la vida, ¿ok? Y coma también, o tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Obviamente, ellos tenían esta inmortalidad que dependía totalmente de Dios y de la obediencia
O sea que el hombre tenía que responder a Dios esta gran bendición, pero con obediencia. Entonces, yo me imagino que cada cierto tiempo ellos iban, y es que Apocalipsis nos dice que cada cierto tiempo, que Él nos dará a comer también del árbol de la vida en aquel día. No sabemos de qué manera Dios nos vaya a brindar esa vida eterna futura, por supuesto que es después de esta vida terrenal, pero Él promete. Pero en Apocalipsis dice que Él nos dará a comer, Apocalipsis 2:7, del árbol de la vida. Yo me imagino también que así nos mantendrá en aquel tiempo, así como mantenía a Adán y Eva. Adán y Eva se mantenían con vida eterna gracias al árbol de la vida que Dios también había plantado en el huerto. Génesis capítulo 2, versículo 9, como les mencioné ya. Entonces, ellos comían de ese árbol y tenían eternidad. Pero llegó el momento en que desobedecieron, aclarando todo esto. Entonces, ellos desobedecieron y entonces querían seguir comiendo de ese árbol de la vida. Y entonces Dios les pone un alto, ¿no? Versículo 22 de Génesis 3. Dice, ahora que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y come y viva para siempre. El hombre iba a estar bien a gusto en desobediencia, comiendo del árbol de la vida, viviendo para siempre y en desobediencia. ¡Qué bárbaro! Dios no tranza así y por eso Dios los tomó, versículo 23. Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24. Echó, del capítulo 3 de Génesis, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, porque Adán y Eva estaban tan acostumbrados a vivir en el jardín que ellos podían regresar y comer del árbol de la vida. Y esa espada que se revolvía a todos los lados y esos querubines que Dios puso allí guardando el camino, esos estaban guardando el camino que daba al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque Adán y Eva estaban tan acostumbrados, repito, a vivir tranquilamente y holgadamente, se puede decir así, en el jardín, que Dios dijo, no, ellos van a volverse y pueden seguir comiendo. Voy a proteger el árbol de la vida. ¿Para qué? Para algo mejor, como nos dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 2:7. Dice de la siguiente manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ojo, esto habla a la iglesia, Esta promesa es para nosotros. Vida eterna. ¿Cómo? Dice que nos dará a comer de ese árbol de la vida. Y puede ser, no lo afirmo porque no hay nada claro, que va a hacer lo mismo que mantenía a Adán y Eva con vida eterna en el jardín de Edén. Esto era el fruto del árbol de la vida. Aunque muchos sé que van a decir que qué loco. Observe bien la escritura para que usted se dé cuenta. Entonces, vimos que lo que mantenía a Eva con inmortalidad en el jardín era el fruto del árbol de la vida. Y el árbol de la vida les otorgaba obviamente el regalo, ¿verdad?, de vida eterna. Dice así: la obediencia a Dios que ellos tenían al comer de ese árbol los mantenía con vida eterna. Comer del árbol de la vida le corresponde solo a los obedientes. Y ellos ya habían desobedecido a su Creador, dando de esta manera paso al reinado de la muerte. Romanos
5:14. Fíjese lo que dice Romanos 5:14. Le estoy hablando de Adán también. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la inmortalidad del hombre. Y esa es una de las razones por las cuales Dios no ha exterminado a Satanás. ¿Ok? Romanos 5:14. Veamos qué nos dice Romanos 5:14. Veamos. Romanos 5:14 nos dice de la siguiente manera. Dice así: no obstante reinó la muerte desde Adán, oiga, desde que desobedecieron, hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es importante ver esto porque Romanos 5:14 nos dice que la muerte reinó desde el momento en que Adán y Eva, la primera creación de Dios, por supuesto, el primer ser humano que Dios creó, desobedecieron. Entró el reinado de la muerte. Romanos 5:14. Esto nos da a entender que el hombre era mortal. La mortalidad del hombre está sujeta a la prueba. La inmortalidad del hombre está sujeta a la prueba. Tenemos que ser probados por Dios, y a quien el Señor usa para este propósito es ¿a quién cree? Al diablo. ¿Cómo Dios, sabiéndolo todo, probó a Adán, a su creación, a su criatura? ¿Cómo lo probó si verdaderamente iba a ser obediente? Primeramente, Dios lo hizo con libre albedrío, o sea que el hombre era libre de sus propias decisiones, y él decidió obedecer a Satanás y comer del árbol que Dios le había prohibido. Entonces, la inmortalidad del hombre está sujeta a la prueba. Tenemos que ser probados por Dios. Entonces, Dios usó al diablo. Esto lo veremos con más claridad en la razón número 2. Pero el hombre tenía una promesa de vivencia eterna por parte de Dios que dependía totalmente de su obediencia y al fruto del árbol de la vida. Es esta la primera razón por la cual Dios no ha exterminado a Satanás. El diablo es aliado de la muerte. Esto lo veremos en la razón número 2. Pero el diablo es aliado de la muerte para aquellos que le dicen santa. El diablo quiso acabar con Jesús, mandando al ángel de la muerte. El ángel de la muerte es un demonio. Por lo tanto, siendo un demonio, es un ser desobediente, es un ser rebelde, es un espíritu malo que intentó acabar con Jesús, pero la Biblia nos dice que Jesús la venció, la derrotó, saliendo ileso de la tumba al tercer día. De manera que esta es una de las razones por las cuales Dios no ha terminado con Satanás, y esto es la mortalidad del hombre. El hombre fue mortal desde un principio. Todo ser creado es mortal. Por lo tanto, Dios prueba a su creación. Dios prueba a su creación. Aún los ángeles fueron creados con libre albedrío. Y esto nos lo dice Apocalipsis capítulo 6, me parece, donde dice que hubo una gran batalla. Capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12 nos dice que hubo una gran batalla en el cielo. Entonces, 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿cómo estos ángeles o el mismo diablo tomaron la decisión de rebelarse contra Dios? Ojo, porque fueron ellos creados como el hombre también, con libre albedrío. Ellos también tomaron decisión de salirse de la obediencia hacia su creador, y por ende allí están como seres de oscuridad. Están en las regiones celestes estas huestes espirituales, según nos narra Pablo en
Efesios capítulo 6, versículo 12. Allá están, pero son ángeles caídos, son demonios, son seres de oscuridad que han perdido toda hermosura, que han perdido toda virtud de luz verdadera y se han convertido ahora en una luz engañosa, siendo seres de oscuridad. Esa es la primera razón entonces por la cual Dios no ha exterminado con este llamado diablo tan malévolo, tan infernal. Entonces, esa es una de las razones, la mortalidad. Dios prueba su creación. ¿Y cómo la va a probar? Con el mismo diablo. ¿Por qué? Porque el diablo, él peca desde el principio, dijo Jesús, y el diablo es desobediente. Desde los cielos, el diablo es desobediente. Y él, la Biblia dice que se la lleva tentando, se la lleva fastidiando a los seres humanos. Y nos dice la palabra en el capítulo 12 de Apocalipsis 9. Dice, el cual engaña al mundo entero. Así se la lleva engañando Satanás. Apocalipsis 12:9. Dice que Satanás engaña al mundo entero. Pero es una manera por la cual Dios prueba si verdaderamente nosotros lo vamos a amar de corazón. Vamos a amarlo legítimamente, íntegramente. A ver si de veras somos fieles delante de Él. Y Él nos prueba, Él prueba su creación, de manera que Dios probó al hombre que había creado, en este caso a Adán y a Eva. Y esta es una de las razones por las cuales Dios no exterminó a Satanás en aquella batalla. ¿Por qué? Por la mortalidad del hombre. El hombre era mortal, pero Dios tenía un apego y planes con el hombre, y de manera que tenía que ser probado. Dios prueba lo suyo. Y eso lo vamos a ver más adelante en la razón número 2. Otra de las razones por las cuales Dios no ha exterminado o no exterminó con Satanás en esa batalla, o en esa primera batalla que se originó allá en los cielos, no es porque Dios no hubiera podido, sino porque Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Dice, mi creación será probada, tengo un proyecto en la tierra, será probada, y a este lo voy a dejar para probar a mi creación. De manera que otra segunda razón por la cual Dios no ha exterminado a este ser es la prueba de Dios al hombre. Pero esto lo vamos a dejar para la próxima semana. La prueba de Dios al hombre. Esto es importante. Esta es la segunda razón por la cual Dios no ha exterminado a ese ser espiritual llamado diablo. Pero esto lo vamos a dejar para la próxima semana. Ya miramos la primera prueba, la primera razón por la cual Dios no exterminó, y llegamos a la conclusión de que es la mortalidad del hombre. Todo ser creado es inmortal, ¿ok? Que quede claro. Dios los bendiga. La próxima semana seguiremos con este estudio teológico tan importante. Estamos en la primera pregunta titulada ¿por qué Satanás no ha acabado con Satanás? ¿O por qué no terminó con él en aquella batalla que se originó en los cielos? ¿Por qué razón? Y estamos viendo la razón número 1, y vamos a ver así la razón número 2, número 3 y también razón número 4. Son 4 razones por las cuales Dios no ha exterminado con este rufián, o por qué Dios no exterminó con él en la batalla que se originó en los cielos, y lo vamos a ir desglosando poco a poco. Por tanto, Dios te bendiga. El próximo domingo seguiremos con la segunda razón. Dios te bendiga. Hasta la próxima.